¿Cómo está toda mi querida gente de Fusion? ¿Cómo han pasado? Muchísimo gusto. Mi nombre es Julie Fernández y hoy Fusion te quiero conectar con mi historia. Hoy quiero que hablemos un poquito, hoy quiero que me conozcas, hoy te quiero abrir mi corazón y te quiero contar un poco de cómo ha sido todo este proceso. Bueno, antes que nada, ¿qué están tomando los Fusions? ¿Qué hace la gente de Fusion? ¿Qué está tomando? ¿En qué sintonía están? Mira, yo voy a poner por acá mi cronómetro porque yo hablo, yo sé hablar. Entonces vamos a poner por acá. Bueno, mi querida gente de Fusion, muchísimo gusto. Hoy estoy aquí con ustedes para contarte un poco de mi historia, para contarte un poco del por qué Fusion y lo primero que voy a hacer es presentarme contigo. Yo soy Julie Fernández, tengo 2 años desarrollando este negocio y te quiero hablar un poquito de mi infancia, ¿sí? Regáleme un minuto, por favor. Sí. Ya voy, gente de Fusion, aquí estoy. Bueno, hoy estoy aquí queriéndoles abrir mi corazón, queriéndoles contar un poco de mi historia. Te quiero decir que soy la mayor de 3 hermanos que crecí en un hogar tradicional, mamá, papá y los hermanos. Soy la única mujer de mi familia y bueno, realmente crecí en un entorno bastante normal según mis creencias. Yo fui una niña normal que creció en una casa normal con una economía un poco limitada, pero era lo que para mí era normal. Hoy te quiero contar, mi querido Fusions, que fui una persona que creció con la poca posibilidad de confiar en los demás, que crecí con muchísimo miedo al abandono, con muchísimo miedo al fracaso y que no fui una niña amiguera. Yo no fui una persona muy social, yo no fui la típica niña que tiene muchos primos, que tiene muchos tíos, que tiene muchos amigos, esa no fui yo. Por eso quiero que te quedes con esto que te estoy diciendo y es mamá, papá, mis 2 hermanos y yo. Ese era mi círculo, esa era mi vida y durante mucho tiempo para mí era normal sentir como ese miedo a socializar, como ese miedo a ser yo misma, como ese miedo a enfrentar las cosas en realidad. Así que sí, crecí, me fui convirtiendo poco a poco en una mujer a la que le costaba confiar en los demás, que le daba muchísimo miedo sentirse abandonada, sentirse rechazada y con miedo a la soledad. Y yo no sé si tú de pronto hoy te puedas estar identificando un poco con esto, o no sé si piensas que los diamantes crecimos y nacimos así con un camino derechito hacia la abundancia, hacia el crecimiento, que a los diamantes todos nos aman y nos quieren desde siempre, pero yo hoy quiero conectarte con lo que para mí ha sido este camino. Así que mira, llego a un proyecto en el que necesito confiar a los demás. Llego a un proyecto en el que necesito socializar, en el que necesito soltar todos esos miedos que tengo. Y continuando un poco con mi vida, te quiero contar que a medida que fui creciendo, obviamente terminé el colegio, decido que quiero estudiar, que quiero hacer una carrera universitaria y mi papá fácilmente me dice, Julie, ok, yo no tengo para pagarte una universidad, así que no vas a estudiar. En ese momento yo dije, bueno, yo quiero estudiar y si quiero estudiar necesito hacer acciones que me permitan estudiar, así que me empleé. Trabajo desde los 15 años, he trabajado en almacenes, trabajé en estaciones de gasolinería. Trabajé en muchísimos lugares, pero siempre había algo en mí que me decía, Julie, hay algo más para ti. Y yo no sé, mi querido Fusion, si tú sientes en tu corazón que hay algo más para ti, porque a mí me pasaba. Y hasta ese momento yo sentía que en mi vida todo iba bien, solo que estaba siguiendo un camino, que es ese camino tradicional que nos enseñan. Y bueno, tenía que emplearme para poder estudiar y ser alguien en la vida. Así que sí, me empleé. Seguidamente de eso empecé a estudiar. Soy contadora pública, especialista en microfinanzas. Me gradué, imagínate. Y yo me sentía realizada. O sea, yo me sentía valiente de haber pagado una carrera yo solita. Yo me sentía que ya yo había llegado a donde yo quería estar. Y luego de que me graduó,
mi querido Fusion, me empleo. Y me empleo en un muy buen empleo. Y yo decía, olvídate, ya yo estoy realizada, ya yo llegué a donde debía llegar, ya mi vida es otra, ya hice todo mi camino, fui juiciosa, trabajé, estudié, me conseguí un buen empleo, tengo un buen salario y estoy feliz. Y en ese momento de mi vida entré en una posición de conformismo. Primera enseñanza, mi querido Fusión. No sé qué situación estés pasando en estos momentos en tu vida. No sé si seas esa persona que se siente bien con el sueldo que se está ganando. No sé si te sientas feliz en la situación en la que estás, pero yo te quiero invitar hoy a que no permitas que la vida te toque de forma abrupta, porque te quiero mostrar esta noticia. Y es aquí donde en realidad comienza mi historia. Que resultó herido en un ataque sicarial en La Apartada. La Apartada es un pequeño municipio de Córdoba, del cual yo soy, un municipio muy pequeño, donde he vivido toda mi vida. Y un sábado, el día menos pensado, se escuchan disparos y habían niños heridos. Y resulta que uno de esos niños era mi hermanito menor, mi hermanito chiquito. Así que, gente, yo tuve que correr y recoger a mi hermanito del piso con una herida de bala en la parte izquierda de la cabeza. Y empieza a pasar por mi cabeza tantas cosas y te quiero conectar con este momento porque fueron 7 días hospitalizados en los que lo intervinieron quirúrgicamente y en el que yo me encontraba en una posición en la que yo le decía a Dios, Dios mío, toma mi vida, por favor, toma mi vida y ponla en el lugar en el que tú quieras, el lugar que tú escojas, el lugar que tú tienes para mí. Pero por favor, devuélveme a mi hermanito chiquito. Y 7 días después de estar en ese proceso, de pedirle a Dios, de orar, de tener todas mis esperanzas y mi fe puesta en que mi hermanito volviera a nosotros, mi hermanito muere. Y yo no sabía qué hacer, ¿sabes? Yo no sabía si Dios no me había escuchado, yo no sabía en ese momento qué iba a pasar por mi vida, pero fue la forma abrupta que Dios tuvo para tomar mi vida y sacudirla y decirme, ponte presente, Fusion, ponte presente. No permitas que la vida te toque de forma abrupta para empezar a tomar decisiones y a valorar el tiempo, las personas, la oportunidad que tienes. En este momento, el día que esto sucede, yo tomo 2 decisiones. La decisión número 1 es renunciar a ese empleo soñado en el que yo me sentía realizada, en el que yo me sentía feliz. Y llamo y le digo a la persona que era mi jefe, lo siento, no voy a trabajar más porque quiero estar con mi mamá. Esa fue la primera vez en mi vida en el que yo empecé a valorar realmente el tiempo. Y la segunda decisión importante que tomo ese día es llamar a la persona que estaba conmigo en ese momento, a mi pareja, y decirle, yo quiero tener un hijo. Así que en ese momento de mi vida, Fusion, yo me encontraba valorando el tiempo y valorando la vida. Y todo fue a raíz de una situación compleja que ahorita te voy a contar a qué me llevó. Así que sí, renuncio, renuncio a mi superempleo y decido que quiero emprender. Olvídate, cero conocimiento en emprender. No sabía nada de emprender. Y decido que quiero ser una emprendedora, porque ¿quién no sabe que los emprendedores, cuando eres un empresario, un emprendedor tradicional, piensas que es fácil, que vas a tener mucho tiempo, que vas a tener mucho dinero y toda la libertad del mundo? Yo empiezo a emprender de forma tradicional y me doy cuenta que realmente que el tiempo no me alcanzaba, que el dinero tampoco y que emprender no era tan fácil. Pero ¿sabes algo? Cuando yo tenía 5 meses de estar en este camino de emprendimiento, llega a mi vida un nuevo porqué. Y les presento a Salomón. 5 meses luego de que sucediera la pérdida de mi hermanito, yo me encuentro en embarazo y 9 meses después nace Salomón. Y para ese momento yo era una mujer con un duelo
que no había podido sanar, era una mujer en embarazo, era una mujer sin dinero, era una mujer que no había encontrado de verdad algo que me dijera, Julie, sí, lo estás haciendo bien, vas por el buen camino. O sea, yo sencillamente como que estaba navegando en mi propia vida sin encontrar un equilibrio. Pero llega Salomón. Y cuando llega Salomón, yo digo, ok, yo necesito que esto me funcione. Yo necesito buscarle un sentido a mi vida. Y yo aún no entendía nada, Fusion. Yo aún no entendía por qué me estaban pasando tantas cosas. Yo seguía viviendo en el duelo. Yo seguía sin entender por qué había pasado lo de mi hermanito. Yo seguía pensando que era un acto injusto, que no merecía ese tipo de cosas. Esa era yo hasta ese momento. Y mira, mi emprendimiento empieza a crecer, mi emprendimiento empieza a dar frutos, empezamos a contratar personas, nos empiezan a invitar a ferias, ya éramos un emprendimiento grande, ya éramos una empresa, pero ¿sabes algo? Mi corazón sentía que para mí había más. Pero en ese momento yo pensaba que había más negocios tradicionales, más proyectos, más empleos. Eso era lo que yo pensaba que era mi vida. Yo pensaba que la forma de yo bendecir a las personas era a través de darles empleo. Y te quiero contar, en ese momento en el que ya yo estoy así, como una empresaria tradicional con equipo, con empresas, con empleados, llega Fusion a mi vida. En ese momento me presentan Fusion y me dicen, Julie, hay una posibilidad, hay un proyecto que tú puedes desarrollar y que bueno, a ti te va bien en ventas, tú eres empresaria, tú eres comerciante. Y ok, me presentan Fusion y yo me afilio a Fusion. Cero expectativas y hago el negocio una semana. Y cuando tengo una semana de estar haciendo el negocio, llega a mi vida la depresión, llega a mi vida la ansiedad, llega a mi vida el duelo. 5 años después de mi proceso de pérdida, con un duelo no sanado, con muchos sentimientos de culpa, de angustia, de dolor, conozco Fusion. Y en ese momento como que el enemigo quiere alejarte del propósito que Dios tiene para ti. Y cuando me presentan Fusion una semana luego, empieza para mí un proceso depresivo impresionante. Y yo me voy de Fusion. Me voy 7 meses de la compañía. Y durante esos 7 meses no muevo ni 20 puntos. No rank. Pero sucede que no solamente era la depresión, la ansiedad, el dolor, el duelo, sino que también era el ego. Era el ego de ser una empresaria tradicional que había trabajado, que se había pagado una universidad con mucho esfuerzo, que había montado unos emprendimientos que ahora eran empresas consolidadas, con unas redes sociales bastante fuertes. Y era el ego de venir aquí que me dijeran, Julie, necesitas conectarte, necesitas aprender, necesitas desaprender. ¿Y cómo lidias tú con una persona que está sumida en el dolor, pero que también está cegada por el ego y el enojo? Esa era yo, gente. Pero había pasado algo. ¿Quién no sabe que Fusion es de bendición, no solamente financiera, sino también físicamente? Ah, mira, me fui de Fusion. Con todo el tema de mi ego y mi dolor, yo dije, adiós, me voy. Y me fui de Fusion. Pero yo había hecho una siembra. Esa semana que yo estuve en Fusion bastó para que yo empezara a darle los productos a mi mamá. Y ojo, si yo venía con un proceso de duelo, si yo venía con un proceso de dolor, imagínate a mi mamá. Mi mamá había perdido a su hijo chiquito y yo tenía una mamá sumida en la depresión, sumida en el dolor, tenía una mamá enferma, tenía una mamá en sobrepeso, tenía una mamá que no se sentía feliz y lo más triste era que yo no lo visualizaba, yo la veía normal. Pero cuando yo empecé a hacer fusión, esa semana bastó para que yo le diera los productos a mi mamá. Y como yo no seguía haciendo el negocio, mi mamá empezó a consumirse todos los productos. Y cuando yo empiezo a abrir los ojos, cuando yo empiezo a ponerme en mi situación, en mi realidad, cuando empiezo a darme cuenta de las cosas que estaban pasando alrededor, yo me encuentro con que tengo una mamá que está saliendo de su duelo, que no solamente bajó de peso, sino que había empezado a curar su emocionalidad a través de nuestros productos, a través de su cambio físico.
Y en ese momento yo digo, porque ni siquiera sabía si el producto servía, Fusion. Ni siquiera sabía si el proyecto servía. No me había dado la oportunidad de conocer nuestro plan de negocios. Y en ese momento yo digo, ok, aquí hay algo para mí. Aquí hay algo para mí. Y empiezo a retomar Fusion luego de 7 meses y con el regreso de Fusion vuelve la magia a mi vida. Y muchas personas me conocen justamente por este evento, en esta tarima donde me premiaban. ¿Y sabes qué estaban premiando realmente en esa tarima? Estaban premiando el atreverme a por primera vez en la vida hacer algo que se saliera de mi sistema de patrones. Cuando yo tomo la decisión de hacer Fusion, yo sabía que detrás de eso iban a venir muchos cambios, pero yo no quería atreverme a hacer cambios en mi vida que no dependieran solamente de mí, sino que dependieran de dejarme guiar. Y yo hoy estoy aquí para decirte que la ansiedad no te define, que el duelo no te define, que la depresión no te define, que el abuso que viviste en tu infancia no te define, que el empleo que tienes hoy no te define, los ingresos que tienes hoy no te definen. Yo estoy aquí hoy para decirte que esto te puede pasar. Viajes, comunidad, equipo, porque esto me empezó a pasar. Y te quiero decir que si Jesús rompió toda barrera cuando tocó al leproso para sanarlo, tú hoy puedes romper esas barreras que te atan. Tú hoy puedes salir de esa zona en la que piensas que estás. Yo hoy te quiero decir que Fusion me regaló una comunidad. Y me quiero volver al principio cuando te dije que fui muy sola, que no tuve muchos amigos, que no tuve muchos primos, que no fui como la más allegada a los tíos y que tenía muchísimos miedos. Miedo a dejarme conocer, miedo a dejarme creer, miedo a socializar, miedo al rechazo. Pero llega este proyecto tan bonito y me pone enfrente a una comunidad de personas y me empezó a desarmar. Porque todas esas cosas que viví en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia, me fueron convirtiendo en una persona que no confiaba en los demás, en una persona que era incapaz de dar amor y de recibir amor. Y llego a este proyecto y empiezo a recibir, yo veía que la gente me abrazaba, me aplaudía, y yo decía, esta gente es diferente, aquí hay algo diferente. Y empecé un proceso súper difícil con mi hijo. Salo se enfermaba demasiado, demasiado. Y cuando tú vienes de un proceso de pérdida, cuando tú vienes de un duelo, cuando tú vienes viviendo desde el dolor, porque era lo que a mí me pasaba, venía viviendo desde el dolor, vives en angustia. Y cada que Salomón se enfermaba, mi corazón entraba en angustia, porque yo sentía que también lo podía perder, que también a él lo podía perder. Y olvídate, gracias a los productos, gracias al rediseño en mi vida, yo pude ir soltando todos esos miedos y mi hijo fue empezando a mejorar. Y te puedo decir que tengo un niño sano, que consume, mi hijo consume muchos productos, pero más allá de eso, mi corazón de mamá está en tranquilidad. Mi corazón de mamá ya no vive en angustia. Tengo un proyecto que me regaló un patrocinador maravilloso y te quiero decir algo súper especial. Ahorita hablaba con alguien antes de esto y me decía, ¿cómo es Camilo como patrocinador? Regaña mucho. Yo no sé cómo sea él como patrocinador, pero sí te puedo decir que como amigo es una persona que se preocupa muchísimo por ayudarte a trabajar en tu ser. Te quiero invitar a que metas mano en tu vida. Si no es en Fusion, entonces ¿dónde? Es el único lugar seguro donde tú llegas a convertirte en una mejor persona y donde tienes personas a tu alrededor que se convierten en tu familia y que te ayudan a curar, que te ayudan a curar. Y yo no vine aquí para hablarte en ningún momento del plan de pagos, ni de números, ni de cómo se han impactado mis finanzas, sino que yo estoy aquí hoy para decirte que gracias a los mentores que aquí tenemos, gracias a este proyecto, yo pude empezar a desbloquear cosas en mi ser. Que gracias a esta comunidad y a esta oportunidad que la vida me brindó, yo pude empezar a reconocer todas esas cosas que me hacían daño. Pude volver donde esa niña interior, donde esa niña que sufrió, que tuvo cargas que no eran de ella, que solita se impuso cargas
Y pude decirle, descansa, Julie, descansa, porque por primera vez estás en un entorno seguro. Quiero decirte que Fusion es un entorno seguro. Mira a tu alrededor y date cuenta de tus patrocinadores, tus upline, tus socios, todas son personas seguras. Somos personas nuevas. Quiero invitarte a que tomes conciencia de tu vida. Si tú no vas a cambiar tu vida aquí, entonces ¿dónde? Estás en un entorno en el cual te impulsan a que crezcas, a que te sanes, a que te cures, a que te capacites, a que crezcas. Si no es aquí, entonces ¿dónde? ¿Cómo estás viendo Fusion? Porque yo lo estoy viendo como una bendición que llegó para cambiar mi vida desde adentro, para ayudarme a sanar. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer hoy. Yo no siempre fui una persona fuerte. Yo me hice una persona fuerte porque las situaciones de la vida me hicieron así. Pero aquí he aprendido nuevamente a encontrar mi lado vulnerable, mi lado amoroso, mi lado sensible, porque aquí he empezado a sanar. Y créeme, la persona que ingresó, persona que hoy está haciendo esta presentación y te puede decir, soy diamante, porque el diamante no es más que la transformación de tu ser, porque tu siguiente rango está en tu nivel de transformación. ¿Cuánto vas a transformar tu vida? Ahí está tu siguiente nivel. Y te quiero decir algo, ¿te acuerdas que te había dicho que era una chica súper sola? Pues mira, Fusion me regaló una comunidad de amigos, una comunidad en crecimiento, una comunidad en avance, porque aquí estaba bien, sí, yo aquí estaba bien, financieramente y económicamente estaba bien, pero era una agradecida conforme. Y te quiero decir, me declaro una agradecida inconforme, porque acá me decían, Julie viaja, y yo no es que a mí no me gusta viajar, mira, te presento algunos de mis viajes, me encanta viajar. Porque me decían, Julie, cómprate un carro. Y yo decía, yo no necesito un carro. Yo vivo en un municipio muy chiquito. Pero viajaba con mi hijo así, viajaba en buses, viajaba con calor, viajaba incómodo, agradecida conforme. Y te quiero decir, me inconformé, me compré carro nuevo y hoy en día mi hijo viaja así. Así que te quiero invitar a que seas una agradecida, un agradecido inconforme, porque estamos en un proyecto súper, súper, súper abundante. Y esta imagen para mí es muy valiosa porque el fondo dice hacia dónde vas y te quiero resumir mi historia aquí. Quédate conmigo 2 minutos más. Yo aquí pude encontrar ese propósito. Un día, Fusion, yo me encontraba en una tarima capacitando a muchas personas y Dios tocó mi corazón y me dijo, esto era lo que yo quería para tu vida. Porque yo recuerdo que en mi mayor momento de angustia, de dolor, de desesperación, cuando estaba en un hospital con mi hermano, yo le decía, Dios, por favor, toma mi vida y ponla en el lugar que tú quieras. Y yo no sabía cuál era ese lugar que Dios quería. Y aquí pude entender y pude descubrir que el lugar que Dios quería y el lugar que Dios tenía para mí era aquí, impactando muchas vidas, diciéndole a las personas que sí hay una forma de salir de la escasez, que sí hay una forma de romper patrones, que sí puedes salir adelante desde el amor, que no te define el duelo, que no te define el dolor, que tu historia no está escrita y que todos los días la puedes reescribir. Así que mis queridísimos Fusion Mundial, esto era lo que yo te quería contar, esta era mi historia y no me puedo despedir sin antes decirte, ya sea cual sea la situación, la posición, el lugar en el que tú estés hoy, lo puedes cambiar, porque una decisión lo cambia todo. Y si tú te levantas y le dices hoy a Dios, al ser en que tú creas, Dios mío, por favor, permíteme transformar mi vida porque yo estoy dispuesto a tomar las acciones necesarias para hacerlo y empieces a caminar en pro de eso, va a llegar el cambio a tu vida. Porque no hay nada que haya pasado hasta hoy, 29 de febrero, que pueda definir lo que te resta de vida. Porque tú hoy puedes pararte en propiedad, tomar el control de tu vida, meter mano en ella y decir, bueno, estoy en un proyecto de avance que me va a ayudar a sanar y me va a ayudar a continuar y me va a ayudar a reconstruir mi vida y decido tomarlo. Así que mi invitación es a que hoy decidas darlo todo por tu vida. Mi invitación es a que hoy decidas que para ti también es posible y empieces a meter cambio en tu vida y a generar un cambio genuino. Así que me despido desde Colombia, les mando un abrazo y esta fue mi historia. Chao.
Mis sueños cristalizar